Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Edgar Mora Montoya, médico especialista en medicina física y rehabilitación. Primero quiero agradecerles por el privilegio de poder estar con ustedes en este momento, de estar en esta actividad y poder acompañarme también. Así que hoy vamos a entrar de una vez a este tema tan importante y tan relevante. Y por supuesto, nosotros los médicos rehabilitadores nos encanta este tema. Yo sé que tal vez ustedes en el área de medicina interna, en el área de afines, pues también reciben ese tipo de pacientes. Así que hoy vamos a hablar de uno de estos motivos de consulta, probablemente el más frecuente que hay también tanto en medicina interna como en medicina física y rehabilitación, y en un montón de otras especialidades, que es el dolor axial. Sin embargo, la intención de esta charla o de esta conferencia no es que revisemos otra vez las causas clásicas de la lumbalgia, no es enumerar los tratamientos farmacológicos. Lo que queremos en este momento es proponer un cambio en la forma de analizar estos pacientes. Y es que con frecuencia vemos personas que llegan con una resonancia magnética llena de hallazgos. Uno dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que realmente le está molestando a este paciente? Y vemos, qué sé yo, protrusiones discales, vemos artrosis facetaria, vemos discos deshidratados, vemos osteofitos, estenosis foraminales o incluso de canal medular leves. Y uno dice, bueno, ¿qué hago con este paciente? Y es que siempre, como nos dicen siempre, tenemos que correlacionar con la clínica, porque algunos pacientes tienen resonancias francamente alteradas, muy alteradas, y prácticamente están asintomáticos, mientras que tenemos otra buena cantidad de pacientes que poseen cambios discretos y tienen una discapacidad que nosotros podemos calificar como severa. Así que, teniendo esto, nos surge siempre una respuesta fundamental, y es que ¿qué explica realmente la discapacidad? ¿Qué es lo que está haciendo que este paciente le duela? ¿Qué es lo que le está pasando? Y la respuesta probablemente no esté únicamente en el disco intervertebral, probablemente no esté en la articulación facetaria tampoco. Probablemente tenemos que observar a este paciente como un sistema biomecánico completo. Así que hoy vamos a tratar de introducir un poquito del concepto de balance sagital, y va a ser el hilo conductor de esta charla para que entendamos por qué algunos pacientes desarrollan fatiga, algunos tienen limitación, qué sé yo, para caminar, incapacidad para mantenerse de pie, algunos tienen pérdida progresiva de la calidad de vida. Así que el objetivo es que una vez que terminemos esta charla o esta conferencia, nosotros realmente podamos ver más allá de una resonancia magnética o más allá de una radiografía simple de columna vertebral. Ojalá y podamos ver siempre a ese paciente que cuando entre caminando, ya nosotros empecemos a tener esa visión y empecemos a construir ese diagnóstico desde la observación como fuimos enseñados. Vamos a ver, no tengo conflictos de interés para esta charla, así que vamos a iniciar completamente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este momento? Bueno, los objetivos de esta actividad son eminentemente prácticos. El primero va a ser comprender el dolor axial. Vamos a tratar de comprenderlo como un síndrome funcional, no simplemente como un diagnóstico anatómico. En otras palabras, vamos a tratar de aprender que el paciente no consulta porque tenga una protrusión discal, no consulta porque tenga una lesión estructural como tal, sino que consulta porque ya no puede caminar igual, porque no aguanta, no tolera permanecer de pie, o porque dejó de realizar sus actividades que antes disfrutaba, ya no puede jugar con sus hijos, ya no puede alzar a sus nietos, no sé. El segundo objetivo también es aprender a integrar esta biomecánica desde el razonamiento clínico habitual. Tratar de entender todo esto es fundamental, porque durante muchos años hemos estudiado la columna por segmentos aislados, hemos visto el disco, hemos visto las vértebras, los ligamentos, los músculos. Sin embargo, la biomecánica moderna demuestra que el comportamiento de toda esta cadena cinética que se da, este conjunto de fenómenos del principio básico biomecánico de que un segmento compensa al otro, es el que explica mucho mejor la aparición del dolor que una lesión estructural de forma aislada. Así que tenemos que tenerlo bien, bien claro esto. Por supuesto, vamos a revisar de una forma sencilla lo que es el balance sagital, la escoliosis, vamos a tratar de interpretar los parámetros pélvicos de una forma que sea fácilmente utilizable en nuestra práctica clínica. Así que aquí no pretendemos que ustedes memoricen valores numéricos, no sé, que ustedes aprendan a describir en detalle a números y esto y el otro. No, lo importante es comprender qué representan esas mediciones y cómo modifican la función del paciente.
vamos a tratar de discutir cómo convertir toda esa información en algo terapéutico, en algo práctico para nosotros, en algo que podemos poner realmente a las manos del paciente y que el paciente pueda aprenderlo. Todo basado, por supuesto, en evidencia, priorizando siempre la función sobre la simple disminución del dolor. Es decir, no vamos a pensar en que solo vamos a bajar del dolor, sino que vamos a mejorar función, que para nosotros los médicos fisiatras se traduce en participación y actividad y por consecuencia de esto, disminución de la capacidad. Ahora, ¿cuáles van a ser las competencias una vez que terminemos este taller? Bueno, va a ser finalizar, o sea, una vez que finalicemos esto, vamos a tratar de responder nuestras 5 grandes preguntas cuando valoremos un paciente con dolor acción. Lo primero es muy sencilla, ampliamente conocida por la mayoría de ustedes, y es, ¿hay alguna condición potencialmente grave que obligue a modificar completamente el abordaje? Es decir, vamos a tratar de identificar esas banderas rojas. La segunda es, ¿este dolor tiene un comportamiento predominantemente mecánico o existen datos que sugieran alguna otra etiología? ¿Tenemos que pensar más allá o es algo meramente mecánico? La tercera es determinar si el paciente está compensando una alteración del balance sagital con la pelvis, con las caderas, con las rodillas y poder nosotros identificarlos con el ojo desde que ingresa nuestro paciente. La cuarta pregunta es si el tratamiento tiene que orientarse principalmente principalmente hacia ejercicio terapéutico, educación, rehabilitación, o si hay criterios claros para una valoración quirúrgica también, es decir, cuándo tenemos que verlo. Por supuesto que vamos, como mencioné anteriormente, tratar de interpretar de forma básica los parámetros pélvicos, la incidencia pélvica, el til pélvico, la inclinación del sacro. Y vamos a tratar también de realizar un plan terapéutico para nuestros pacientes. Por supuesto, vamos a aprender a identificar cuáles pacientes realmente tienen que ser remitidos a fisiatría para un manejo interdisciplinario y cuáles corresponden a otras especialidades o cuáles vamos a manejar en nuestras consultas de forma rutinaria. Así que vamos a tratar de contestar esas preguntas. Ok, a todo esto. Entonces, el dolor axial no es un diagnóstico. Tenemos que tenerlo claro. Es un síndrome clínico funcional y nosotros a veces lo llamamos parte del dolor osteomío neuroarticular también. Es que cuando hablamos de dolor axial, tenemos o estamos en la obligación al menos de abandonar la idea de que existe una única estructura responsable del problema, como siempre lo hemos tenido, siempre buscamos una estructura, ya en la radiografía, radiografía limpia, no tiene nada, vaya, usted no tiene nada, siga su vida. Vemos una radiografía con muchas lesiones y no le duele nada al paciente, decimos, oh, qué raro, este paciente con tantos cambios artrósicos y tanta cosa y no le duele. Pero no buscamos estructuras responsables del problema, porque el dolor axial comprende el dolor que está localizado nuestros casos, por supuesto, en la región cervical, en la región dorsal o torácica, en la región lumbar, en la región sacra, en la región pélvica. Y es que puede originarse en múltiples tejidos y puede coexistir con diferentes mecanismos fisiopatológicos de todo tipo al tener esta mezcla de estructuras, redundantemente, que pueden darse o de problemas biomecánicos, con los principios biomecánicos correspondientes que no vamos a ahondar en este momento en la charla. Y es que existe un componente nociceptivo que va a derivar de los músculos, de los ligamentos, de los discos, de las articulaciones. Asimismo, vamos a tener diferentes fibras de dolor que van a estar involucradas, desde la A delta, las fibras tipo C, entre otras, dándonos diferentes características según el tejido que tengamos. Puede coexistir un componente neuropático también, secundario a compromiso radicular o en casos evidentemente más graves, a compromiso medular también. En algunos pacientes predomina un mecanismo nociplástico donde nosotros buscamos o encontramos más bien un dolor, pero no encontramos una lesión evidente. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso desarrolla una amplificación persistente, permanente de la señal dolorosa. Por eso vemos esos mecanismos de evitación que tienen los pacientes. Me da miedo hacer una flexión anterior, me da miedo hacer una extensión lumbar. También tenemos nosotros siempre que considerar el contexto biopsicosocial de nuestros pacientes. Si el paciente duerme o no duerme, qué tanto afecta su calidad de sueño. Y es que sabemos al día de hoy que el sueño es cada vez más importante. Mecanismos de reparación fundamentales para nuestro cuerpo. Si el paciente está ansioso, si tiene miedo al movimiento, kinesiofobia, si es sedentario, si es físicamente activo o no,
las expectativas que tiene el paciente también, porque esas expectativas que tiene van a modificar la respuesta al manejo del dolor y al manejo de nuestras intervenciones. Por eso resulta peligroso, podríamos decir, o resulta al menos inadecuado también en nuestro contexto que etiquetemos rápidamente a un paciente como, este es un paciente, este es una hernia de disco, este es una espondiloartrosis lumbar. Esas etiquetas reducen un problema que es complejo, que va mucho más allá que a una única, o lo reduce a una única explicación anatómica que muchas veces va a resultar insuficiente. La amplia mayoría de las veces se va a quedar corto, no nos va a dar con el problema ni nos va a explicar la pérdida de funcionalidad de nuestro paciente. Así que nuestro verdadero diagnóstico debería describir qué estructuras participan. Sí, está bien, pero también cuál es el mecanismo predominante del dolor y sobre todo cuál es el nivel de discapacidad, cuál es la afectación en función que tiene nuestro paciente, que está presentando nuestro paciente. Así que todo esto vamos a tratar de resolver algunas cosas, entre las cuales vamos a ver un caso clínico típico que llega a nuestras consultas continuamente, caso sumamente frecuente. Y es que tenemos un hombre de 48 años, consulta por una historia de 10 meses de dolor lumbar. La resonancia magnética, que no estoy describiendo el tipo de dolor, pero la resonancia magnética lo que nos dice es que tiene protrusiones leves, L4, L5, L5, C1, sin déficit neurológico, no tiene debilidad, no tiene alteración en la sensibilidad, no tiene abolición de reflejos, no tiene alteración mayores a nivel neurológico. Y hasta aquí probablemente todos hemos visto cientos de pacientes similares. Un montón. Nos llegan continuamente a la consulta. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a profundizar en nuestro paciente, en la historia, aparecen datos mucho más interesantes. Y es que el paciente dice que no tolera más de 10 minutos en bípedo o estar de pie. Siente que la espalda se le fatiga progresivamente, necesita sentarse. Una vez que se fatiga, tiene que sentarse inmediatamente. Y al caminar observamos además que el paciente está tendiendo a generar una flexión anterior de tronco, es decir, nos está tirándose hacia adelante en términos bien sencillos. Además tiene una cadencia de la marcha disminuida, le da miedo flexionarse porque si se flexiona siente que su lesión va a empeorar. Y cuando nosotros vemos esto decimos, no, algo aquí no calza. La resonancia explica muy poco la sintomatología del paciente. Lo que verdaderamente explica la discapacidad es la pérdida de resistencia muscular que está teniendo, la fatigabilidad que está teniendo, la alteración del control postural, el desarrollo de estrategias compensatorias que está realizando, que todo esto tiene un costo para nuestro cuerpo. Así como cuando nosotros vamos al supermercado a comprar algo, todo tiene un costo. En nuestro cuerpo las compensaciones tienen un costo en energía importantísimo. Así que este tipo de pacientes representan la mayoría de consultas que nosotros recibimos en rehabilitación y les aseguro que en sus consultas también. Ahora les digo yo, ustedes pedirían otra imagen o antes de pedir otra imagen, ¿qué solicitan? Y es que este caso, muchos médicos van a solicitar inmediatamente una nueva resonancia, van a decir, no, algo no aquí, la clínica no es consistente con la imagen, entonces esto no me sirve. Y empiezan a pedir otro tipo de imagen. Sin embargo, antes de hacerlo, deberíamos detenernos y preguntarnos qué información realmente es la que nos hace falta. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética ya nos mostró la anatomía, ya tenemos la anatomía que hay ahí, ya vemos lesiones estructurales que hay. Lo que todavía desconocemos es cómo está funcionando ese paciente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Necesitamos evaluar la marcha, necesitamos observar cuánto tiempo permanece de pie. Necesitamos ver cómo cambia su postura durante la fatiga. ¿Qué ocurre cuando intenta levantar un objeto? ¿Cómo coordina la musculatura del tronco? ¿Presenta miedo al movimiento, sí o no? ¿Evita determinadas actividades? Y es que toda esta información probablemente modificará más el tratamiento que repetir una nueva resonancia magnética. Y es que nosotros lo decimos en rehabilitación, antes de ver la imagen, tenemos que ver al paciente. Antes de ver la imagen, ve al paciente. Nosotros no somos médicos que vemos solo imágenes, sino que vemos la correlación de una imagen, sí, pero con el paciente que tenemos al frente. Ok, entonces, siguiendo con esto, ¿qué vamos a hacer entonces? Por supuesto, respuesta, como yo sé que ustedes ya todo lo tenían ahí a mano y ya lo tenían en la punta de la lengua, la sé. Vamos a evaluar la postura global, la marcha, el patrón de movimiento, los patrones de compensación que tenga. Entonces, siguiendo todo esto, ¿qué vamos a empezar a evaluar en nuestros pacientes? Siempre la seguridad va primero. Por supuesto, el enfoque funcional
nunca, o más bien nunca debería pasar por alto la seguridad del paciente. Toda evaluación debe comenzar descartando patología potencialmente grave y lo que hacemos nosotros en nuestras consultas. Siempre vemos fuerza muscular, reflejos, si hay o no hipotrofia o atrofia muscular, si hay signos de neurona motora superior también, si hay control de esfínteres, sí o no. Todo esto nosotros lo revisamos siempre de rutina, al menos los médicos especialistas en rehabilitación. Y siempre nosotros los médicos especialistas en rehabilitación dejamos sin ropa al paciente porque tenemos que valorarlo de forma adecuada, tenemos que ver esa espalda de forma completa, adecuada. Podemos ver si fascicula, si hay atrofia, si hay deformidad mayor, podemos ver lesiones en piel, podemos ver un conjunto, una serie de alteraciones que son fácilmente vistas por observación. Y por supuesto, una vez que hablamos de la parte funcional, necesitamos que sea así también. Entonces, no podemos pasar por alto la seguridad del paciente. Tenemos que descartar siempre la patología grave. Y es que si el paciente tiene, no sé, un antecedente de cáncer, si ha estado perdiendo peso de forma importante, si tiene fiebre nocturna o fiebre persistente, si está inmunosupreso, si tiene dolor nocturno progresivo que lo despierta, pues tenemos que descartar siempre enfermedad tumoral o enfermedad infecciosa. Si tiene un antecedente de trauma importante, si tiene una osteoporosis severa, si ha estado con el uso prolongado de esteroides que aumentan el riesgo de fractura vertebral, como ustedes lo saben bien y lo manejan continuamente, si tiene déficit neurológico progresivo, si tiene anestesia en silla de montar, si tiene alteración de esfínteres, como mencioné anteriormente también. Entonces, todo esto nos indica que tiene que ser remitido urgentemente a valoración. Tenemos que reconocer también los datos de enfermedad o espondiloartropatía inflamatoria, rigidez matutina, prolongada, dolor glúteo alternante, dolor que mejora con la actividad o con el ejercicio. Y una vez que nosotros hayamos descartado esto, entonces ahora sí podemos concentrarnos completamente en el componente funcional. La imagen es necesaria solo cuando nos va a cambiar la conducta a seguir. Y es que vivimos en una época donde continuamente queremos mandar imágenes casi que para todo, pero las guías internacionales son claras, son muy, muy claras. Si no hay bandera roja, la resonancia magnética nuclear de rutina no mejora el manejo de estos pacientes, no mejora el desenlace clínico del paciente, más bien aumenta el riesgo de sobrediagnosticarlo, de generar ansiedad también ante un diagnóstico o un falso positivo y tratamientos innecesarios, que sería aún más grave, someter a un paciente a un tratamiento que no requiere, no necesita. Así que las imágenes siempre deben responder una pregunta clínica concreta. Siempre tiene que ser o correlacionar con lo que estamos pensando. Y es que cuando sospechamos deformidad espinal, la radiografía en bípedo, completa, panorámica, aporta mucho más información que una resonancia realizada en decúbito. Muchísimo más. Podemos ver al paciente con sus verdaderas compensaciones, con sus verdaderas curvas. Cuando sospechamos radiculopatía persistente o enfermedad específica, ahí sí la resonancia tiene un papel fundamental. Podría